Ayer fue el gran cónclave de Morena. Se reunieron todos los congresistas nacionales, los grandes liderazgos del partido, para discutir acerca de la carta que iba a enviar la presidenta en sesión extraordinaria presidida por el presidente del Consejo Nacional, el gobernador Alfonso Durazo de Sonora, y el presidente de ese consejo. Y pues ahí están todas las autoridades del propio partido para pues poder regular la actividad de los militantes pues en relación a la elección que viene en 2027. Se renuevan la mayoría de las gubernaturas, un poco más de la mitad. Y para hablar acerca de ello tenemos aquí a la senadora por el estado de Sonora, aquí acompañándonos. Muchísimas gracias por estar aquí, senadora Lorena Valles. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Julián? Un gusto saludarte, saludar a toda tu audiencia, que sé que es muy amplia, y me da mucho gusto estar aquí por primera vez en tu programa, saludarte y poder hablar de muchos temas, mucha información cada día, y bueno, de manera particular este fin de semana que tuvimos muchísima actividad y que bueno, estamos muy contentos con los acuerdos que alcanzamos el día de ayer. Pues, ¿qué pasó? ¿Cómo lo citan uno? A ver, que llegan, ¿dónde fue el evento? ¿Cómo se sintió la situación? Porque entiendo que la prensa se quedó un poco afuera, ya dieron declaraciones después y antes del evento, pero ¿qué sucedió ya adentro, estando ahí en la gran reunión cerrada del partido más importante de América Latina, que es Morena? Sí, la verdad que sí, nosotros pensamos que tenemos el movimiento más grande del mundo incluso. La verdad es que lo que está pasando en México es muy importante. Consolidar una mayoría tan grande como la que hoy tenemos, Julián, yo que vengo desde hace muchos años acompañando el proyecto del presidente Andrés Manuel, me tocó ser legisladora de oposición, y hoy esta mayoría también es una responsabilidad que tenemos que cuidar y que proteger siempre los intereses de la población, del pueblo de México. Y el día de ayer, bueno, pues nos citamos en el World Trade Center de esta ciudad. Ahí fue la cita del Consejo Nacional que preside, como bien comentas, el gobernador Alfonso Durazo Montaño, un hombre que además de ser gobernador tiene el respeto de todas nuestras compañeras y compañeros, y que ha sabido conducir al Consejo en momentos muy importantes de definición, como lo fue en su momento la definición de quién sería la persona que nos representaría en la presidencia de la República. Y mira, hoy ahí está ya la primera mujer en la presidencia, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y por supuesto también ahí estaba nuestra presidenta Luisa María Alcalde, y también estaba el secretario de organización Andrés Manuel López Beltrán. En ese sentido, bueno, nos convocamos. La verdad fue un evento muy emotivo en donde logramos pues estar ahí. Consejeros, consejeras, también hubo una invitación especial para legisladores y legisladoras, nos dimos cita senadores, senadoras, diputados federales, diputadas federales, y muy importante el papel que jugaron las y los gobernadores de las diferentes entidades de la República en nuestro país, que además de ser invitados especiales, consejeros, todos ellos, ellas, pues también formaron parte de la declaratoria política. Y en ese sentido, pues fue muy emotivo escuchar al gobernador Alfonso Durazo, recordar las palabras de la carta que dejó el presidente Andrés Manuel antes de irse a este espacio de retiro de la vida pública. Y por supuesto Luisa María planteó la carta que hizo llegar la presidenta de la República, que también se había ella pronunciado en el último Congreso Nacional, donde ella pidió licencia. Y la verdad, pues surgieron ahí los lineamientos, que finalmente fue lo que aprobamos como resultado de este Consejo Nacional, lineamientos muy claros, una ruta hacia el 2027. Senador, el anhelo de muchos, de muchísimas personas, es que a Morena le suceda lo mismo que le sucedió al PRD, que se termine desbandando en una serie de tribus extrañas, y varios casi parece que lo analizan, pero realmente lo anhelan, desean que eso termine de suceder. Y el reto para Morena es justamente que no le suceda lo que a la izquierda siempre le ha sucedido, que es que se pelean en diferentes bandos y luego entre ellos se andan señalando, y eso termina en una desunión y en la fragmentación del propio partido movimiento, y entonces ya termina por regresar la derecha, que ahí sí están plenamente unidos, ya el PRIAN definido en esos términos también, y en cualquier momento de unión pueden llegar a volver a entrar. Hoy no parece que haya condiciones para que así suceda, pero siempre, permanentemente continúa siendo pues el gran reto de la izquierda mexicana. Un poco, ¿qué es lo que se hace entonces? ¿A qué tipo de acuerdo se llega para evitar que suceda lo que sucedió con ese partido antecesor, el PRD, ya difunto? Sí, la verdad es que es lo que justamente no queremos que suceda. Y creo que todas y todos compartimos ese anhelo en el movimiento, y particularmente pues quienes estábamos ahí, quienes pertenecemos a Morena. Y la verdad es, lo único es volver a nuestra esencia, no olvidarnos cuáles son nuestros principios, no robar, no mentir, no traicionar al pueblo de México.
y darnos reglas muy claras. Te pongo algunos ejemplos. Nos recordaron, y es muy importante para todas y todos tomar nota, pues tenemos que seguir siempre el ejemplo del presidente Andrés Manuel, de la doctora Claudia Sheinbaum, que son personas en lo personal y por supuesto en el ejercicio de sus cargos muy austeros. La austeridad republicana como paso número 1. Pero lo llevan a otro nivel, ya no solamente la austeridad del ejercicio de gobierno, sino la austeridad personal. O sea, ya no es solamente no uses el dinero público para esto o lo otro, sino no ir a restaurantes caros. O sea, eso es un límite que no se había puesto antes. Se lleva otro grado de exigencia. Sí, de compromiso. Yo creo que quienes estamos en la Cuarta Transformación compartimos principios y la austeridad es uno de ellos, y claro que se tiene que manifestar en el ejercicio público, pero también en nuestra vida privada. Yo creo que eso es un llamado muy correcto, y el otro gran principio que nos recordamos todas y todos ayer fue tener vocación de servicio. Si uno no desea servir a los demás, pues no va a encontrar un espacio en nuestro movimiento de la Cuarta Transformación y en Morena en lo particular. Si no entendemos el ejercicio público, cualquiera que sea la responsabilidad, como una forma de servir a los demás, entonces no estamos compartiendo la esencia de nuestro movimiento. Y yo creo que eso es lo que nos debe motivar, nos motiva. Yo te decía, bueno, pues tengo muchos años aquí y muchas veces fue muy difícil, ni siquiera ganábamos elecciones en aquellos años, pero había que persistir, y siempre fue estar cerca de la gente. Lo seguimos haciendo como lo hacen muchos y muchas compañeras, y esa debe ser nuestra esencia. ¿Qué otro tema nos dimos entre todos a mí algo me llamó la atención dentro de esa lista? Uno, decir, Morena no es un partido de Estado. La presidenta hoy en la mañana dice, para evitar esta comparación o señalamiento que le han hecho permanentemente a Morena, que Morena es el nuevo PRI y que como el PRI cooptó todo el espacio en el Estado, entonces Morena no se debe de convertir en ello. Y no obstante, sí están una gran cantidad de gobernadores en el Consejo Nacional de Morena. ¿Cómo están balanceando eso? Bueno, ¿cómo es que se puede tener gobernadores en funciones estando ahí en actividad partidista y al mismo tiempo decir, pero no somos un partido de Estado? Bueno, creo, primero, ellos tienen una representatividad política al interior del Consejo. Ellos son consejeros y consejeras. Claro. Están obligados a estar ahí en ese Consejo y a cumplir con todas estas reglas y lineamientos que nos hemos dado, que muchos de ellos lo plantearon ellos mismos. Los diferentes temas fueron pasando uno a uno y participando en el Consejo Nacional. Pero además hay una enorme diferencia de lo que significa nuestro movimiento con el PRI. No hay comparación, no hay forma de que podamos compararlo, porque para empezar el presidente nos puso las reglas muy claras desde que él estuvo en el gobierno federal, cómo diferenciar una cosa de la otra. La doctora Claudia Sheinbaum lo hace de nueva cuenta, reitera esa diferencia marcada que debe haber entre uno y otro, pero además acuden a un consejo para darse reglas en el ejercicio de su función pública, y entonces es muy distinto para qué participa en el partido. Es para de una u otra manera todas y todos regularnos en conjunto, observarnos unos a otros, estar atento de lo que hace cada quien, de su conducta como gobernante, como legislador, legisladora, o bien en la parte personal que tú bien apuntas, y que en ese sentido, bueno, esto es un proyecto de vida, es una visión de conjunto que no puede separar tu vida pública de tu vida personal. Debe haber una congruencia, eso es algo esencial, fundamental. Bien, ahora, este fue un congreso, un consejo, ¿es congreso o consejo? Es Consejo Nacional. Consejo Nacional. Para hacer un señalamiento particular a algunas personas, porque de alguna manera se analiza un poco así. O sea, decir no se suban helicópteros privados, uno dice Monreal. Decir no utilicen financiamiento privado para promocionarse, uno piensa en Andrea Chávez. O no hacer turismo político y uno piensa en Gerardo Fernández Noroña. ¿No fue algún congreso de alguna manera para ponerle consejo, para ponerle un alto, una pausa, una regañadita a estos personajes? No, yo pienso que para empezar esos lineamientos son de carácter general. Y de ninguna manera deben de tener dedicatoria. Todas y todos debemos sujetarnos a estas reglas, incluida el tema de la prohibición del nepotismo, que era un tema que pues veníamos hablando, discutiendo desde las cámaras, la propia presidenta de la República, y bueno, pues hoy se convirtió en una realidad la prohibición del nepotismo en la elección del 2027. Morena lo lleva a sus estatutos y en ese sentido, bueno, pues marca un alto a ese tema. Y sobre ello, ¿cómo va la relación con el PT y el Verde? Porque entiendo que luego andan medio peleados con el PT. ¿Tienen información al respecto de ello?
No, la verdad es que nosotros en la Cámara de Senadores tenemos una relación muy cordial. Todos los temas los vamos trabajando de manera conjunta. En conjunto, pues tenemos la mayoría calificada que nos permite, pues nos ha permitido sacar adelante ni más ni menos que 21 reformas a la Constitución en este país, en lo que va de estos primeros 2 periodos ordinarios. Estamos ya muy cerca de también de tener un periodo extraordinario y será con ellos con quienes construyamos la mayoría. Como toda relación política y personal, siempre hay formas a veces distintas, opiniones distintas, y eso está bien. A veces se cree que al interior de la Cuarta Transformación no hay discusión, y sí hay discusión y debe haberla, porque finalmente así es como se logran mejorar las iniciativas, los acuerdos, las propuestas. Así nos pasó con la reforma al Poder Judicial, aquella que presentó el licenciado Andrés Manuel López Obrador en febrero, el 5 de febrero del 2024, pues se hicieron muchas reformas a esa iniciativa que finalmente generó los consensos para hacer posible que en septiembre del 2025 pues tuviéramos una reforma que permitiera que hoy estemos en la antesala de votar por primera vez a las personas juzgadoras en nuestro país. Y así se construye la democracia. Yo creo que nadie debemos de temerle a las diferencias, siempre y cuando haya reglas claras para poder hacer el acuerdo, los acuerdos necesarios para seguir avanzando. Así debe ser una vida democrática, y en México hemos estado avanzando en ese sentido de manera muy significativa. Bien, pues ya se nos está acabando el tiempo que habíamos acordado para la entrevista, pero esta también fue de alguna manera un consejo que implica algo para la senadora Lorenia Valles. ¿Va a participar para la elección del 2027 para la gubernatura de Sonora? Bueno, primero hay que esperar los tiempos. Y yo tengo pues prácticamente 30 años acompañando al presidente López Obrador, a la doctora Claudia Sheinbaum. Sería una aspiración legítima decirlo. Estoy muy contenta. Yo creo que siempre hay que estar listos para las oportunidades. Cuando las oportunidades llegan, ya es tarde para prepararse, dice una frase por ahí que me gusta. Y uno se prepara todos los días, sirviendo a la gente, cumpliendo con finalmente la responsabilidad que uno tiene en este momento. Yo soy senadora de la República por Sonora. Estoy muy honrada de representar a las y los sonorenses en el Senado, de poder regresar a cada rincón del estado de Sonora. Me precio de conocer los 72 municipios, de haberlos recorrido muchas veces y en mis diferentes responsabilidades. La última en el gabinete del doctor Alfonso Durazo como directora del DIF Sonora. Tengo de verdad maravillosos recuerdos, y hoy permanentemente visito cada uno de estos municipios, y yo voy a hacer la parte que me corresponde, cumplir con mi responsabilidad, no distraerme. Ya llegarán los tiempos para poder tomar una determinación en ese sentido, y será finalmente la gente la que decida quiénes lleguen a competir por una candidatura. Último. ¿Qué tanto importan las encuestas? Porque también se habla de fortalecer la Comisión Nacional de Encuestas. ¿Sí importan las encuestas o no? Yo creo que sí, pero muchísima gente insiste en que realmente la definición la termina haciendo por dedazo el gobernador en funciones, o la presidenta, o Andrés Manuel desde Palenque hecho una llamada. No ha sido así. Fíjate que yo he participado ya en varias elecciones y siempre me ha tocado competir vía encuesta. Obviamente la encuesta es parte de otros elementos que se tienen que analizar, pero preponderantemente tiene que haber un posicionamiento, tiene que haber un reconocimiento de la gente hacia aquellas figuras que deseamos que lleguen a los diferentes cargos de elección popular. Además, terminará en 2027 un gobierno que ha hecho historia en Sonora, el del gobernador Alfonso Durazo, un hombre con una visión muy importante, ha llevado a nuestro estado a otro estatus, y hay una visión a largo plazo que, por supuesto, que quien llegue deberá dar continuidad a todos esos grandes proyectos que él ha impulsado en Sonora. Así es de que mucho que hacer. Nosotros estamos en el hoy, en el presente, en el ahora, y pues el trabajo es constante en el Senado y por supuesto allá en el territorio en Sonora. Pues gracias por estar aquí. Al contrario, Julián, gracias, un gusto verte. Gracias, y saludos a tu público. Gracias.